Yes, yes, yes. Entonces tenemos acá primero B con la Isidora Albornoz. Dos personas se han unido. Isidora Campos. Ay, Roseto Fres. Hola. Hola. Es Katia Gómez. Katia Gómez. Estoy mirando bien quiénes son los que están entrando porque... Guerrero, Sofía Aguirre. Ya, ahí. Ya, para llevar, anoto mejor para llevar bien registro, que a veces la semana pasada la inspectoría tuvo como algunos problemitas para entrar a todos los cursos. Sí, hola a todo el mundo. Buena, profe. Gabriel, aquí están todos. Rico verlos. Hello. Chiquillos, no se olviden, como para tener algún grado de conocimiento, que pongan, pero pongan fotos de ustedes, pues, como esa foto. Sí, pongan una foto por último, si no les gusta, no, viejos pelados no. Para pelados me basto yo, aquí el único pelado soy Profe, ¿qué le pasa con Dallas? Sí, ya, y ¿qué estoy viendo ahí? Estoy viendo un par de sillas. Ya, dense la pega, pues, dense la pega por último de colocar una fotito así linda de ustedes mismos. Yo también tengo una foto linda, pero no soy yo, no se ve que soy yo. Espérate, a ver. ¿Se ve que soy yo? No se cacha que soy yo. No se cacha. Parece una silueta nada más. Sí, ¿te fijas? Entonces, ya, mejor me pongo yo mismo. Espérate, va a entrar. Ay, Bernales. Bernales. Hola, Hola. Mora ¿cómo me queda mi dibujo? Robles. Espera. ¿Qué es eso? Uy, ¿eso qué es lo que es, perrito? Sí, ¿Dibujaste tu VTuber? sí, mi VTuber. Ya. Sí, como que háganse la idea que de repente yo les voy a pedir que dibujen, ¿ah? Sí, porque uno puede expresar un conocimiento a través de muchas maneras. Y como ya con algunos cursos lo he trabajado y algunos tal vez tenga noticia en memoria, uno puede trabajar y yo les puedo pedir algo que tenga que ver con historia y pedirles que lo expresen a través de la manera que ustedes más se les ocurra o más les parezca bien, y eso incluye dibujar, hacer poesía, pintura, bla, 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 bla. Hola, profe. Un montón de cosas. ¡Hola! Ya, aquí estamos. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Del hombre. Hombre. Ya. Y esclavos no. Yo aquí dibujando. Y tampoco No. mujeres. Claro, pues lo que acabo de decir, porque el hombre, acuérdate que el hombre es considerado ciudadano y la mujer no, porque es fome. A ver, vamos a hacer esta cosa de la siguiente manera. Hay una... En este está como contenido todo el tema de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Vamos a ir punto por punto y tratando... ¿Cuál es la idea? Hay algunos... En cada uno de los puntos, que son 17, yo subrayé alguna frase, ya, que me pareció como la frase clave, etcétera. Si a ustedes les parece, acá ustedes también van a ir leyendo conmigo, vamos a ir explicando algunas cositas. Tobar. Y si les parece a ustedes que hay otra cosa que sea necesario explicar, avisen al tiro, porque no queremos que queden... Oye, tengo una pelea eterna con los audífonos, que no me... Ya, pues hay una... Profe, disculpe. Dime. El Classroom de historia no lo tengo. ¿Y por qué no lo tiene? ¿Le llegó la invitación a correo? No, parece que no. A ver, Pero si tiene el código, me puedo entrar.
en este momento, espérate, calma. Yo tengo el código. Mira, se supone, porque ya nos pidieron los códigos, así que en algún minuto debería llegarles un correo con todos los códigos Classroom. Justamente por ese problema, porque hay alguna gente que no le llegó. Espérate, Allende, Javier Profe, pase el Fernández. código porque yo tampoco tengo el Classroom. Es que es importante porque todo el material va a estar ahí. Entonces, súper importante, Allende, Fernández, Collantes. Yo tampoco lo tengo. Ya, tenemos un cachito. Pincheira. Estoy anotando los que van entrando. Ya. Mira, te lo voy a buscar al tiro. Hola. 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 Acá está. Primero medio B. Te lo voy a dar. Lo más seguro es que después, insisto, les llegue un correo con todos los códigos. Pero se los voy a dar al tiro el nuestro, el del primero B. Victoria Álvarez. Mira. ¿Están listos para anotar? Dice SO, espérate, es que vamos a hacer una cosa mejor. Dejar de compartir pantalla, voy acá, me voy al chat y voy a anotar, enviar a todos el código que es el SO 27 G 6 O. So 27 G. Claro, un código de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, ese es. Ya está puesto en el chat. Se los leo por si acaso. SO 27 G ¿Profe? 6 O. Ahí está. Dime, ¿Profe? dime. ¿Ese es Qué para el bonito. clase o para... ¿Qué cosa? ¿Ese código es para el Classroom o para, no sé, otra cosa? Classroom. Ah, ok, gracias. Exclusivamente Classroom. Seguramente ustedes ya, algunos pudieron entrar, ya revisaron todo, lo devoraron en con el correo que les tiene que haber llegado, con la invitación, y si no, con ese código usted también entra, no se haga drama, sí, ahí usted sapea y todo. Lo importante es que Pipo, cualquier Pepa. cosa, bien, cualquier cosa que yo les pregunte, o tarea, o cosa que ustedes quieran preguntar, ahí es ese es el mecanismo, ¿ya? De comunicación. Alexis Tor, manchando a Alexis. Hay una niña, Victoria, Victoria, Victoria. No caché. Alexis, Sofía, Valentín, Sofía, Tamara, Kiara, Krishna, Valentina. Qué lindo. Ay, don Ángel Álvarez. Yo todos los apego, todos los anoto, los que llegaron, porque por si acaso, porque, insisto, para los que no estaban. La semana pasada hubo hartos problemas para que Inspectoría alcanzara a pasar lista en todos los cursos, entonces como a mí me daría lata que ustedes quedaran ausentes o no se fijaran en esto, los anoto al tiro y yo mismo le informo también a la Inspectoría subir alguna cosa importante, la lista se queda de llegar a necesitar. Ya, pues, estaba yo viendo esta cosa de compartir pantalla con este PowerPoint precioso que me quedó linda, la vamos a dar. Derechos del hombre, Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. En francés, por supuesto, está ahí. Pero ¿de qué se trata esta cosa? Como te decía la semana pasada, esta cuestión vino después de ese evento, de la reunión de de los estados generales en Versalles para poder decidir qué cosa se va a hacer en cuanto a la crisis económica que vivía Francia en ese minuto. Saavedra. Y estos estados generales o el tercer estado, las clases no privilegiadas deciden separarse y hacer el juramento del juego de pelota del 20 de junio. Julio es precisamente el mes del estallido, okay, con lo que fue la toma de la Bastilla el día 14 de julio. Y agosto es el mes en que se redacta este documento. Como dice ahí, era el juramento del juego de pelota en junio del 1789.
Los diputados franceses que se habían reunido como Asamblea Nacional se fijan como misión dar por primera vez una constitución para Francia y crean un comité, ¿cierto?, que va a preparar los proyectos necesarios en orden a trabajar sobre la constitución del Reino de Francia. 9 de julio se cambia el nombre de esta Asamblea Nacional y se le pone como nombre Asamblea Nacional Constituyente. Por favor, tenga presente eso, porque el nombre constituyente, en el caso nuestro, hoy día está súper presente, ¿ya? Tenemos que elegir en este minuto, en un mes más o menos, un día 11, 10 y 11, menos de un mes, tenemos que elegir a nuestros representantes constituyentes para nuestra nueva Asamblea Constituyente o Asamblea Constitucional, como le quisieran poner acá, pero significa que Chile se va a desarrollar desde abril, que vamos a elegir a la gente, mayo, junio, que se tiene que instalar esta nueva asamblea, y durante más o menos un año después de eso, o sea, en teoría, hasta junio del próximo año, vamos a estar metidos nosotros en Chile en un proceso constituyente. Entonces, es súper importante que entendamos qué significa, ¿ya?, ser constituyente. ¿Y alguien cacha de qué se trata? La palabra específica es esa, constituyente. ¿Por qué se habla del poder constituyente, asamblea constituyente? ¿Qué es lo que es eso que es tan difícil de pronunciar o tan largo? Constituyente. ¿Qué es eso? ¿De qué Porque se tiene trata? que ver con la Constitución. Exactamente, tiene que ver con la Constitución. Pero, específicamente, ¿qué significa? Porque lo que es específico de la Constitución, utilizamos siempre el adjetivo constitucional, constitucionalista, ya, pero en este caso tú usas la palabra o el adjetivo constituyente. El que la constituye, ¿no? Bien, excelente. Constituye, construye. A ver, por decirlo de una manera, yo sé que en Chile la cosa se ha enredado un poco con artículos, leyes y cuestiones como absolutamente innecesarias, pero sí hay una cosa importante. Cuando tú hablas de poder constituyente, es cuando el poder existe por sí mismo y desde cero, o sea, es el punto de partida. En general, un país se gobierna y las leyes se hacen en base a algo que ya existe antes, que se llama constitución. Entonces tenés que preguntarte si todas las leyes y órdenes y el poder en un país vienen desde la constitución. Bueno, entonces la constitución, ¿de dónde viene? ¿Qué hay antes de la constitución? Y eso es lo que se denomina poder constituyente. Poder constituir, poder construir una cosa desde cero, que sería la idea del poder constituyente. Y por eso esta Asamblea Nacional en Francia pasó a denominarse así en julio, 9 de julio, Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a hacer un documento, ¿ya? Los documentos en cuestión fueron debatidos durante mucho tiempo, varias semanas, y redactados, como dice ahí, redactados y votados uno por uno. Había muchos artículos que se propusieron, pero al final se llegó a una declaración que contenía 17 artículos, el último de ellos aprobado en agosto del 1789. Promulgada, de hecho, ahí está el documento de promulgación, por patente real el 3 de noviembre de 1789. Ojo, aquí hay otro principio importante. Yo de repente lo lleno con tonteras, pero no son tonteras. Cuando tú redactas un documento legal, ¿cómo? A ver, inventemos. ¿Cómo le haces para que ese documento legal sea válido para todos y al mismo tiempo nadie pueda alegar que no sabía? Imagínate que sacamos, a ver, un ejemplo simple. Imagínate que de repente alguien te dice, o el gobierno de turno, el que sea, te dice, ya, de ahora en adelante, en las carreteras, el límite de velocidad de 120 la vamos a bajar a 80. ¿Ya? Entonces, el límite de velocidad en carretera
el límite de velocidad máxima va a ser 80 kilómetros por hora. Súper lento. Pero no importa. Ya, sacamos una ley. Y al mes siguiente viene un tipo manejando a 110. Y lo paran los carabineros, le dicen, alto ahí documento y cuestiones, usted va a acceso, pero ¿cómo si yo iba a 110? Y el límite es 120. No, es que hace un mes el límite cambió y ahora el límite es 80 y usted iba a 110. Ay, pero yo no sabía. No me pueden juzgar, no me pueden multar ni nada porque yo no sabía. Yo tendría miles de casos de personas que alegarían que no se les puede castigar ni sancionar por ninguna cosa porque no sabían que existía esa ley. ¿Cómo yo, como Estado, como sistema, me podría asegurar de que toda la gente debe saber lo que dice la nueva ley? ¿Cómo le hago? Que se lean la Constitución. ¿Cómo? Que se lean la Constitución. Obviamente está en la Constitución y todo, pero sabes tú que los estados y los gobiernos utilizan un sistema siempre, histórico, siempre, que se llama la publicación. ¿Ya? O sea, en Chile, por ejemplo, ninguna ley vale si no ha sido publicada. Y esto significa que sale en el diario. Pero para eso existe en Chile un diario que se llama el Diario Oficial. Así se llama, Diario Oficial de la República de Chile. Que yo creo que lo venden como en un kiosco. ¿Ya? Yo sé que hay un kiosco ahí frente al Mercurio en Valparaíso, que hay Esmeralda, que lo vende. No sé si en Viña existirá alguno. Pero se supone que el Estado de Chile asume Hola, volví. una vez, hola, el Estado de Chile asume que una vez que algo se publica en ese diario, todo el mundo debe saberlo. Es como si te dijeran, oye, se habló en la tele de eso, se habló en la radio de eso, salió en los diarios de eso, en redes sociales se comentó, se debatió, lo que sea. No siempre pasa eso. O sea, piensa tú que nosotros en Chile vamos en la ley 20.700 y tanto. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y alguien sabe cuáles son las 20.700 leyes que tiene Chile? 20.700 leyes. Yo creo que la más famosa, la más famosa es la ley 20.000, la del consumo de drogas, ¿cierto? Y la 20.000, no sé cuánto. En Chile son 20.700 leyes. ¿Ya? Y todas deben darse por conocidas. Y se dan por conocidas porque todas pasaron por este trámite. Y por eso lo digo ahí, lo explico. La declaración esta de los derechos del hombre fue promulgada por patente real. En Francia se llamaba así, patente real, como un documento que el rey lanza, así como, oye, se aprobó esta cuestión. Y viene con los timbres del rey y todo lo demás. Recuerda que en esa época el rey todavía estaba vivo. Un par de años después le van a cortar la cabeza, pero en ese minuto el rey estaba vivo, todavía era una monarquía Francia. Así que esa ley salió con el timbre y la firma del rey Luis XVI. Mediante ese sistema entonces se abolió, se eliminaron los privilegios en que se basa toda la sociedad del antiguo régimen, esta sociedad de grupos privilegiados, y por supuesto también se puso fin al sistema feudal de amarrar a la gente a la tierra, su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Chile funciona exactamente igual, cada vez que aparece una ley, la aprueba el Congreso, la firma el presidente, pasa por Contraloría, revisando si hay algún condoro o alguna cosa mal hecha, y luego vuelve el presidente, quien la promulga a través del diario oficial, y una vez que se promulga, a partir de esa fecha en que la ley se promulga en ese diario, a partir de esa fecha la ley en cuestión vale. La ley nueva sobre lo que sea. ¿Ya? Entonces, si te fijas tú, hay muchos trámites y formas de hacer las cosas que han sido copiados, o que en el fondo tratamos de que sean siempre las mismas cosas. ¿Ya? Esa pintura, sí, es una pintura de Jacques-Louis David. Jacques-Louis David es un pintor francés de esta misma época y que es como el que mejor ilumina y el que mejor retrata todas las cosas que pasaron en esos años. ¿Ya?
Es como muy bueno para el detalle y para los Es un ambientes. pintor. Claro, y tú ahí ves, por ejemplo, lo que es esta reunión en el salón del juego de pelota, con toda la gente y todos exaltados levantando la mano, Es un así, pintor ilustrado. Constitución, queremos y bla, bla, bla. ¿Ok? Y lo que está ahí es el preámbulo, que ya lo habíamos visto la semana pasada. El preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre, que comienza con esa declaración que habla de los representantes del pueblo francés. Muy parecido a la que es la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que habla de nosotros, el pueblo de América. ¿Se fija? Hay una idea del poder constituyente que tiene un origen en la soberanía popular. Bueno, vamos a ver después el concepto de soberanía según esta declaración, pero ahí está la idea de que somos nosotros los que hablamos por el pueblo, o somos nosotros, el pueblo, el que habla. No es un rey el que habla, no es Dios el que habla, no son las leyes antiguas, no. De hecho, les aconsejo, búsquense alguna parte, estará en la Constitución de 1980, la que tenemos hoy día, y vean cómo empieza. Es una mugre. O sea, visto lo que dice el artículo, no sé cuánto se dispone que tal cosa, ya, pura regla. No, esto es algo más declarativo de soberanía, ¿te fijas? Nosotros el pueblo, nosotros los representantes del pueblo. Y nos vamos a los puntos. Ahí lo voy a poner entero mejor porque así se ve feo. Ya, nos vamos a los puntos que tienen que ver con cada uno. Ya. Primero, dice que los hombres, sí, ya sé, me van a reclamar, ya. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Yo subrayé el tema de los hombres lo pueden discutir ustedes. Indudablemente, en una sociedad como la francesa, donde la mujer no era considerada un sujeto de derechos, es obvio que todo el proceso, vamos a decir, que es de los hombres. ¿Ya? 3 años después, las mismas mujeres se juntan y reclaman y sacan su, ¿cómo le llama? Declaración de los Derechos de la Mujer. ¿Ya? 3 años después, y reclamando de que el no incluir a las mujeres y hablar solo de hombres era un fracaso y justamente era una hipocresía hablar tanto de los derechos y dejar fuera a la mitad de la población. O sea, ahí tenéis cómo se manejan las cosas. ¿Ya? Me interesa a mí explicar el tema subrayadito. Esto de que los hombres nacen y permanecen libres. ¿Quién puede ensayar algo ahí? Opinar algo. Eso de que nacen y permanecen libres. ¿Qué No, significa? no lo creo. Ay, no lo cree. ¿Por qué no lo cree? Em, Cuéntame. a ver, yo diría que socialmente, o sí, bueno, eso, no permanecerían libres desde pequeño. Uno, yo creo que tendrá ciertas restricciones. Ya. Lo tengo en el bolsillo. Desde pequeño uno tendrá ciertas restricciones o tipo, uno nace en un hospital o cosas de ese tipo, pero yo creo que con libre se referirán a su, no sé, forma de pensar. Sí. Em, Y ahí uno siempre va a permanecer libre, uno siempre va a poder opinar. Ya sabes que yo pienso que a mí, no sé, me gusta comer plátanos ya. recién verdes. Y otro puede pensar otra cosa, pero no sé, eso depende de uno. A eso yo creo que con que sean libres. Sí. Fíjate que tiene que ver con eso de, a ver, primero, el concepto de nacer. Cuando tú dices que nacen libres e iguales en derechos, es importante hablar de esto de nacer. En tiempos modernos, fíjate tú hasta dónde puedes profundizar la discusión. Porque, por ejemplo, si yo hoy día veo ese texto y digo que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, entonces yo digo que para tener derechos hay que nacer. O que puedo derivar a que solo los que nacen tienen derechos. Y por lo tanto, los que no han nacido no tienen derechos. ¿Te fijas? De hecho, cuando se atropella a una mujer embarazada, se cuenta como que solamente se atropelló una persona, porque la vida que está dentro de la mujer no es como alguien ya inscrito. De No hecho, dice la nada. Hay ley veces en las que chilena, se toma como que mm, el feto tiene vida cuando hay un atropello, porque como que interfiere en la decisión de la mujer de tener el Se bebé, supone, se supone que el feto ya tiene vida, pues. es que después de eso, las 12 semanas.
Fíjate, Pero el Por si no fue espermatozoide porque igual está tiene vida, muerta. así que tenemos que diferenciar lo moral de lo científico. Ingeniero. más allá de eso, chiquillos lindos, el tema acá es que siempre es importante cómo se redacta y lo que se escribe. Si yo pienso en un texto escrito en 1789, no me pidan que la gente piense en aborto, ni cosas por el estilo, ni el derecho a la vida, ni haya gente con pañuelos verdes o pañuelos celestes. Ese asunto no existe. Para la legalidad, para la ley, para el común de los países, incluso para Chile, tú ves muchas leyes que hablan de que las personas existen desde que nacen. Entonces ahí viene la contradicción de toda la gente que habla de la vida antes del nacimiento, la vida del feto, etcétera, 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 que es un tema que no vamos a discutir acá, pero para que se entienda que en esos años se planteaba que la gente nace con derechos, pero prácticamente para ellos, en su mentalidad, lo que está antes del nacimiento prácticamente no existe. ¿Me fijas? Es como cuático. Y lo otro que dice ahí, o lo otro que uno puede derivar, los derechos y la libertad no es algo que alguien te regale, sino que es algo que tú tienes, sí o sí, porque naciste. Eso es lo que se conoce como derecho natural. Yo tengo derecho a esto solo porque sí. Y la idea de permanecer es porque justamente cuando yo obtengo algún derecho por nacimiento, por el hecho de existir, tengo derecho, automáticamente esos derechos van a estar siempre conmigo. No me los van a quitar. Fija. O se supone que la ley debe proteger que nadie me los pueda quitar. De ahí vamos al tema que mencionaba alguien, incluso el ejemplo este de los plátanos de color, plátanos verdes. Yo puedo elegir, y lo vamos a ver en los puntos siguientes, yo puedo elegir todo lo que quiera. Si hablo aquí en el primer artículo de lo importante de la libertad, obviamente después voy a garantizar todas las libertades, pero en algún minuto voy a tener que colocar un límite, porque la libertad mía puede interferir la libertad de otro. ¿Te fijas? En el acceso a los bienes o en el simple hecho de convivir, por lo tanto tengo que regular las cosas y en algún minuto poner una regla. Así que ahí yo hablo de que las personas nacen, los hombres, nacen libres e iguales, pero nadie es totalmente libre. Ojo, porque la libertad absoluta no existe, es más, podría considerarse criminal. ¿Ya? Claro, si soy buena persona, no voy a generar ningún problema, pero si soy mala persona, puedo generar conflicto, puedo generar daño, ¿ok? Dice, fíjate el segundo punto, y ahí ojo con eso. La libertad, perdón, la finalidad de toda asociación política, por ejemplo el Estado, la finalidad de ese Estado, de ese grupo, es la conservación, o sea, que permanezcan, que se mantengan y se respeten los derechos naturales e imprescindibles del hombre, esos derechos que son fundamentales. Derechos como, por ejemplo, lo que ya mencionamos, la libertad, el derecho de propiedad, el derecho a la seguridad y el derecho a la resistencia a la opresión. Son 4 los derechos básicos que enumera esta declaración. Yo creo que son también la base de muchos documentos y mucha idea moderna, porque hasta el día de hoy seguimos hablando del derecho a la libertad. ¿Ya? Seguimos hablando del derecho de propiedad. De hecho, mucha gente lo discute, qué tipo de propiedad tiene límite o no tiene límite. El derecho a la seguridad, eso también es muy interpretable, porque puede ser, oye, seguridad cuando soy anciano, por ejemplo, la jubilación. Seguridad cuando estoy enfermo, ¿quién me cuida? ¿Quién me atiende? Seguridad frente a la delincuencia. ¿Qué pasa con los asaltos? ¿Qué pasa si voy por la calle de noche? ¿Qué pasa si alguien me estafa con tanta cosa que ahora se hace en línea? Oye, ¿qué pasa con las estafas electrónicas, en las cuentas bancarias, etcétera, cuando uno hace transferencia o compra? Seguridad. Y el último punto, que me parece haber alguna vez mencionado, que es uno de los que mucha gente prefiere olvidar, es la resistencia a la opresión. O sea, si estamos hablando de un Estado que se basa en una constitución que establece derechos y deberes de cada uno, incluyendo los gobiernos, si un gobierno no cumple con sus deberes, tengo derecho a echarlo. Y si ese gobierno insiste en mantenerse, a pesar de ser malo y penca, y reprime a la gente para mantenerse en el poder, esa gente tiene el derecho constitucional de rebelarse. Es así de simple.
Y eso está recogido en muchas constituciones, el derecho de rebelión. Recuerda que en Estados Unidos existe, incluso en la enmienda 5, el derecho de portar, guardar armas de todo tipo para prevenir la opresión. ¿Tú de dónde crees que viene esa cosa loca de Estados Unidos de que todo el mundo tiene derecho a andar armado? ¿Ya? Justamente viene de ahí, de la Constitución, y de que su proceso de independencia viene de una confrontación con los ingleses, con los soldados ingleses. Los vecinos tuvieron que armarse, entrenarse y con eso enfrentar a Inglaterra y con eso lograr su independencia. Es como obvio que frente a ese proceso de pelear contra la opresión de los ingleses, viene este deseo obvio de ellos de tener armas o el derecho de tener armas. En el caso de Alemania es exactamente lo mismo, porque ellos también tienen un pasado negro, po. Tienen un pasado negro con los nazis, y cuando fue la constitución de Alemania Federal, uno de los primeros puntos es el derecho de rebelión del pueblo contra los regímenes autoritarios. ¿Cachai? O sea, como que la historia te marca. Y bueno, la resistencia a la opresión es un derecho que muchos pueblos, muchas constituciones reconocen. A ver, vamos acá. Este puntito. Dice que la fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún individuo, ninguna corporación puede ser revestido de autoridad alguna que no emane directamente de ella, de la nación. Eso es prácticamente textual o muy idénticamente copiado en muchas constituciones después, incluyendo la chilena actual. Dice casi exactamente lo mismo. La soberanía reside esencialmente en la nación. ¿Qué es la soberanía? ¿Quién se acuerda? La soberanía es, por decirlo en buen chileno, la capacidad de autogobernarte. Por ejemplo, un país soberano es un país que se manda solo, que tiene instituciones, tiene reglas y se gobierna solo. Las personas somos soberanas en cuanto somos también capaces de gobernarnos solos. Alguien que tenga algún problema mental o de lo que sea, tal vez no, por eso necesitan un tutor adulto que los cuide. Una persona enferma, una persona menor de edad, niño, infante o una persona muy anciana que pierda sus facultades, no tienen soberanía de sí mismos. ¿Se fija? Necesitan a alguien que decida por ellos. Las personas somos soberanas. El conjunto de personas tenemos una especie de soberanía colectiva, cada uno con la suya, pero construimos una especie de soberanía colectiva. Y el conjunto de personas o de población es lo que tú denominas la nación. Un conjunto de personas que tenemos características comunes, cultura común, idioma común, un espíritu común, un deseo común. Somos la nación chilena. Somos los que votamos. Somos los que entregamos esta soberanía individual de cada uno. Entregamos un poquito de ella a esta gente por la cual estamos votando. Un poquito de mi soberanía va a dar al diputado o al senador para que haga leyes en nombre mío. Un poquito de mi soberanía va a dar al presidente de la República para que decida cosas en nombre mío. Pero siempre la capacidad que tienen las autoridades de decidir tiene un punto de origen que soy yo. Yo le entregué, yo, la nación, le entregué esa soberanía, esa capacidad de decidir y mandar a los que son mis autoridades. Ninguna autoridad existe, según el sistema ninguna autoridad existe si no ha recibido esa soberanía de parte del pueblo, o de la población, o de la nación. Por eso, cuando tú eres un gobernante elegido y que ha recibido esta soberanía de parte de la nación, eres un gobernante legal. Si tú eres un tipo que se tomó el poder después de un golpe de Estado, y nadie votó por ti, nadie te eligió, es obvio que eres un gobierno ilegal. ¿Te cachas de ahí, cierto? Por eso se entiende, solo los gobiernos elegidos y nombrados que han recibido esta soberanía de parte de la nación pueden ser considerados gobiernos legales. El resto son tiranías o dictaduras.
Y fíjate el otro puntito, el 4, y ya está lo que hablaban recién. La libertad consiste en, como subrayé yo, poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. Es una definición súper simple, y tal vez alguien pueda encontrar en la quinta pata al gato, que en general siempre ocurre, pero es como una definición tan simple que es justamente la que más podría adaptarse a todo. Puedes hacer todo aquello que no cause daño a otro. Ya. Ahí el problema, ¿sabes cuál es el problema? Que el otro no entienda que está recibiendo un daño. Suponte que es menor de edad o que es mayor, una persona muy mayor y senil ya, perdida. No sé. Uno le puede buscar la quinta pata al gato, como te dije recién, pero en general es como la definición que más se acerca a aquello que todos queremos y deseamos que signifique la libertad. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera. Fíjate lo que dice ahí. El ejercicio de los derechos naturales del hombre no tiene otro límite que los que garantice a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Y esos límites solo pueden ser definidos por ley. O sea, yo tengo una cantidad de derechos, como el de la libertad, por ejemplo, y no tengo límite en esos derechos, salvo, como ha expresado la idea general, salvo la idea de que yo no le haga daño a nadie. Ese es el único límite que debo tener, que le haga daño a alguien más. Y el asunto es que esos límites no pueden ser al lote. Y no pueden quedar definidos, y aquí ojo, no pueden quedar definidos por antojo de alguien, sino que tienen que estar definidos por ley. Y aquí entramos a una discusión. Porque ¿cuál es el asunto? Tal vez estas leyes quedaba claro el asunto en 1789. Pero en 2021 uno trata de mantenerse con la idea. No es que uno copie el texto, sino que uno se mantiene con la idea, con el principio. Y tú dices, perfecto, entonces, ¿dónde está el límite? Por ejemplo, al piropo. Que tú vas por la calle, pongámonos nosotros como ejemplo, para que no molestemos a nadie, y alguna vez nosotros sintamos de qué se trata. Que alguien, yo voy caminando por la calle y me dicen, oh, guachito. ¿Cuál es el límite? O sea, la libertad Cuando de la otra expresión. persona ya le incomoda, ¿no? Ya, pero es que ¿sabes qué pasa? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque a lo mejor yo tengo un problema y me molesta, me violenta, o por último yo considero que no tiene por qué ser así, porque cada persona tiene derecho a su privacidad, a su metro cuadrado, y encuentro que es una especie de agresión o invasión que alguien me diga algo respecto de eso y me digan, guachito, y yo me siento casi molesto. Digo, ¿y por qué tú tienes que decirme eso? ¿Con qué derecho? Es O que igual puede, todo depende de lo que se diga y la forma en la que se diga. es que a eso vamos, a eso quiero llegar. Puede que yo también sea una persona que no me importe nada, yo digo, ah, gracias. Pero eso va a quedar en mí, va a depender de mí. Y por lo tanto, no puedo usar mi preferencia o mi simpatía para definir si algo está bien o mal hecho, porque ahí lo dice clarito. Los límites solo pueden ser determinados por una ley. Y en Chile es exactamente lo mismo al día de hoy, al presente. Yo no puedo prohibir nada que no esté fijado en una ley. Entonces, si hay una ley que dice que acoso callejero significa decir cosas, el tono, la forma, las palabras, etcétera, tengo que mantenerme en esa raya, porque ese es el límite. Si no existiera una ley que definiera lo que es acoso callejero, cualquier cosa me podrían decir y yo no podría alegar porque simplemente quedaría al si me ofendí o no me ofendí. ¿Te fijas? Y así tú lo puedes aplicar a cualquier cosa. Tiene que haber, y eso es lo importante de esto, define una idea de cómo deben hacerse las cosas. Menos de un minuto, chuta, no alcancé a terminar la idea, pero no importa. Seguimos después de 10 minutos. ¿Ya? 10 para las 12. 10 para las 12.
Así que ahí vamos a terminar esto y vamos a tratar de avanzar algunos. Y ustedes después van a ver los otros en su casita como una especie de tarea. ¿Ya? Los veo más ratito, antes que se corte. Ya, Aprovechen de profe, ir a nos vemos. hacer cositas, está más rato. No me digan chao. Dios, adiós. No me digan Adiós. chao, no me digan adiós. Díganme Hasta luego. hasta más rato. Voy y Sayonara. vuelvo. Próxima. Vamos y Hasta más volvemos. rato. Ok.